Él fue uno de los rostros más intensos de la televisión latinoamericana. Un galán admirado. Un médico respetado. Un hombre que parecía vivir dos vidas al mismo tiempo. Pero detrás del brillo de las cámaras y los aplausos existía una batalla silenciosa que casi nadie conocía. La trágica vida y muerte de Carlos Olivier no es solo la historia de un actor famoso. Es la historia de pérdidas devastadoras, diagnósticos crueles y decisiones que dividieron opiniones. A los 18 años recibió una sentencia médica que pudo haberlo cambiado todo: esclerosis múltiple, pocos años de vida, sueños amenazados. Pero lo peor aún estaba por venir. En el punto más alto de su éxito, después de conquistar a millones con la polémica telenovela Leonela, acusada por muchos de romantizar la violencia y confundir los límites entre víctima y agresor, Carlos enfrentaba dolores físicos y emocionales lejos de los reflectores. Mientras el público debatía su personaje controversial, él luchaba en silencio contra una enfermedad degenerativa. Nadie imaginaba lo que sucedía detrás de cámaras. Y como si eso no fuera suficiente, la tragedia volvió a golpearlo con la muerte brutal de su primera esposa en un accidente que conmocionó al país. Viudo, padre soltero, estrella en ascenso y médico dedicado. ¿Cómo puede alguien soportar tanta presión sin derrumbarse? ¿Qué ocurrió realmente en sus últimos días? Su muerte repentina por un infarto, pocos días antes de cumplir 55 años, dejó preguntas que aún hoy siguen resonando. ¿Coincidencia? ¿Destino? ¿O el peso de una vida vivida al límite? En este video descubrirás detalles poco conocidos, decisiones controversiales y momentos que revelan la fuerza y la fragilidad de un hombre que se negó a ser definido por el dolor. Pero atención, la última revelación te dejará impactado. Así que dale like, porque eso ayuda a YouTube a entender que este contenido es relevante y a mostrar esta historia a más personas. Suscríbete ahora para no perderte las próximas historias que los medios rara vez cuentan. Si deseas apoyar aún más el canal, envía un Super Thanks, eso hace una gran diferencia para que sigamos creando contenido profundo como este. Y si no puedes, deja un comentario abajo contándonos qué fue lo que más te sorprendió de la vida de Carlos Olivier. Quédate hasta el final, porque esta historia es mucho más oscura de lo que parece. Carlos Raúl Fernández nació en 1952 en Caracas, Venezuela, en un entorno donde el arte y la disciplina ya formaban parte de la vida familiar. Hijo de la actriz Linda Olivier, quien comenzaba a consolidar su carrera en el cine y la televisión venezolana, y de Carlos Raúl Fernández Álvarez, un respetado cirujano español, creció rodeado de dos mundos muy distintos: el brillo de los escenarios y la precisión de la medicina. Desde temprana edad, su vida parecía destinada a equilibrar sensibilidad artística y responsabilidad profesional. Sin embargo, la infancia de Carlos estuvo marcada por una pérdida profunda. A los 3 años perdió a su padre, un acontecimiento que dejó un vacío difícil de llenar y que influiría silenciosamente en su desarrollo emocional. Criado por su madre, quien tuvo que equilibrar su carrera en ascenso con la crianza de su hijo, Carlos aprendió desde pequeño el valor del esfuerzo, la independencia y la resiliencia. Crecer a la sombra de una figura pública trajo consigo tanto privilegios como presiones. Frecuentaba ambientes artísticos, asistía a ensayos, grabaciones y detrás de cámaras, absorbiendo de manera natural ese universo creativo. Al mismo tiempo, enfrentaba la responsabilidad de madurar rápidamente ante las circunstancias. La dedicación de su madre al trabajo y su capacidad de reinventarse en la televisión fueron un ejemplo constante de perseverancia. A pesar de estar rodeado por el mundo del entretenimiento, su infancia no fue solo glamour. También fue una etapa de observación, aprendizaje y formación de carácter. Entre la memoria de un padre ausente y la fortaleza de una madre presente, Carlos desarrolló una personalidad decidida, sensible y disciplinada. Esos primeros años, marcados por contrastes entre luz y sombra, moldearon al hombre que más adelante enfrentaría desafíos mucho mayores con la misma firmeza que comenzó a cultivar desde su niñez.
El inicio de la fama de Carlos Olivier ocurrió de manera casi natural, como si simplemente estuviera siguiendo un camino que ya conocía desde niño. Creció entre bastidores de la televisión venezolana acompañando el trabajo de su madre, y desde temprano desarrolló una verdadera pasión por el escenario y las cámaras. Siendo adolescente, decidió que no quería solo observar ese mundo, quería formar parte de él. Con apenas 16 años, en 1968, debutó en la telenovela Historia de Amor, marcando el comienzo de una trayectoria que rápidamente llamó la atención. Su carisma, seguridad frente a las cámaras e intensidad en la mirada hacían pensar que tenía años de experiencia. Pero detrás de ese talento natural había disciplina y preparación. Decidido a no depender únicamente del apellido artístico de su madre, buscó formación profesional con figuras reconocidas del teatro y la dramaturgia venezolana como Isaac Chocrón, Román Chalbaud, Julio César Mármol y Hugo Ulibe. Estos maestros no solo perfeccionaron su técnica, sino que también le enseñaron respeto profundo por el arte y compromiso con cada personaje. Aprendió a interpretar emociones con autenticidad, explorar conflictos internos y dar vida a roles más complejos que el típico galán. En los años siguientes participó en producciones como El hombre de la máscara de hierro, El prisionero de Senda y El secreto, consolidando su imagen como una promesa sólida de la televisión. Fue entonces cuando adoptó el nombre artístico Carlos Olivier, en homenaje a su madre, evitando confusiones con otro actor de nombre similar. La decisión también representaba su deseo de construir una identidad propia. Su crecimiento fue constante, combinando talento, preparación y disciplina. Incluso siendo joven, demostraba profesionalismo, puntualidad y respeto por sus colegas. El inicio de su fama no fue solo cuestión de oportunidad, sino resultado de esfuerzo constante, formación rigurosa y pasión genuina por la actuación, bases que sostendrían una carrera larga y significativa. La trayectoria de Carlos Olivier como actor ya era prometedora cuando decidió seguir un camino que pocos imaginaban, la medicina. Inspirado por la memoria de su padre, quien había sido un respetado cirujano, eligió estudiar medicina mientras su carrera artística seguía creciendo. No fue una decisión sencilla. Combinar intensas grabaciones de telenovelas, ensayos, compromisos públicos y al mismo tiempo cumplir con las exigencias académicas de la Escuela de Medicina requería una disciplina casi sobrehumana. Pero Carlos nunca vio estas dos vocaciones como opuestas. Para él, ambas tenían algo en común: comprender al ser humano en profundidad, ya fuera a través de la emoción en el escenario o del cuidado en el consultorio. Se graduó como cirujano y con el tiempo amplió su preparación especializándose en terapias holísticas, bioenergéticas, naturistas y complementarias. Su visión de la salud no se limitaba al cuerpo físico, creía en la integración entre mente, emociones y entorno. Ese enfoque reflejaba su propia experiencia de vida, marcada por desafíos personales y por el diagnóstico temprano de esclerosis múltiple. Mientras conquistaba al público con personajes intensos y complejos, atendía pacientes con la misma dedicación, buscando ofrecer equilibrio y esperanza. Durante casi 2 décadas logró mantener esa doble vida profesional, alternando entre estudios de grabación y espacios médicos. Muchos consideraban esa decisión una audacia, pero para Carlos era simplemente una extensión natural de su identidad. No quería ser definido solo como galán o celebridad, también quería ser útil, aliviar dolores reales y transformar vidas fuera de la ficción. Su capacidad de moverse entre dos mundos tan exigentes demostraba no solo talento, sino propósito. Su doble carrera no fue un capricho, sino el reflejo de una esencia multifacética, artista sensible y profesional de la salud comprometido. Dos vocaciones unidas por el mismo deseo de impactar profundamente la vida de las personas. Mucho antes de convertirse en un rostro conocido de la televisión, Carlos Olivier ya cultivaba una relación profunda con la disciplina a través de las artes marciales. Desde joven encontró en el karate no solo una actividad física, sino una filosofía de vida.
En medio del ambiente artístico que lo rodeaba desde la infancia y de las responsabilidades que llegaron temprano tras la pérdida de su padre, el entrenamiento se convirtió en un espacio de equilibrio. La práctica exigía constancia, autocontrol y concentración absoluta, cualidades que desarrolló con dedicación hasta obtener el cinturón negro, un logro que representaba no solo habilidad técnica, sino también madurez emocional. Para Carlos, el karate no era competencia ni exhibición de fuerza, sino dominio interior. Cada entrenamiento reforzaba valores como respeto, humildad y perseverancia, principios que llevaría consigo al escenario, al consultorio y a su vida personal. Las artes marciales también jugaron un papel fundamental cuando, a los 18 años, recibió el diagnóstico de esclerosis múltiple. Mientras muchos podrían haberse rendido ante el miedo, él recurrió a la fortaleza mental que había cultivado en el tatami. Continuó entrenando dentro de sus posibilidades, adaptando movimientos y manteniendo su cuerpo activo como forma de resistencia y superación. Esa práctica constante fortaleció no solo su físico, sino sobre todo su mente. Lejos de las cámaras, el karate era un recordatorio diario de que el equilibrio y el autocontrol son conquistas internas. La serenidad que transmitía en entrevistas y la firmeza con la que enfrentaba desafíos tenían raíces en ese entrenamiento silencioso. Las artes marciales moldearon su carácter, le enseñaron a enfrentar el dolor sin perder la compostura y a convertir obstáculos en aprendizaje. Más que una habilidad, fue una base sólida que sostuvo su trayectoria, demostrando que su verdadera fuerza no provenía solo del talento artístico, sino de la disciplina constante que eligió cultivar a lo largo de su vida. El primer gran amor de Carlos Olivier nació en los pasillos iluminados de la televisión, entre ensayos, grabaciones y sueños compartidos. Fue durante la novela Historia de Amor cuando se acercó a la actriz Paula de Arco, y la química que el público veía en pantalla rápidamente trascendió la ficción. Jóvenes, talentosos y admirados, se convirtieron en una de las parejas más queridas del medio artístico venezolano. Existía entre ellos complicidad, admiración mutua y una conexión que transmitía ligereza incluso en medio de agendas exigentes. En 1973, la felicidad tomó forma con el nacimiento de su hijo, Carlos Raúl Fernández González. Para muchos, aquella familia representaba un moderno cuento de hadas, dos artistas en ascenso, unidos por el amor y la construcción de un hogar. A pesar de sus compromisos profesionales, encontraban la manera de equilibrar trabajo y vida personal, compartiendo responsabilidades y celebrando cada logro. Sin embargo, en marzo de 1976, el destino interrumpió brutalmente esa historia. Paula sufrió un accidente automovilístico fatal cuando regresaba a casa después de grabar una telenovela. La noticia sacudió no solo a la industria del entretenimiento, sino especialmente a Carlos, cuya vida cambió en cuestión de minutos. La alegría construida durante años dio paso a un silencio profundo y difícil de describir. De repente, ya no era solo un actor en ascenso, era un joven viudo, padre de un niño de 3 años, tratando de comprender una pérdida irreparable. El dolor fue inmenso, pero tuvo que encontrar fuerzas para seguir adelante, sobre todo por su hijo. Amigos cercanos cuentan que ese periodo fue uno de los más difíciles de su vida, marcado por largas noches de reflexión y un crecimiento forzado por las circunstancias. Aún devastado, decidió continuar trabajando y honrar la memoria de Paula manteniendo vivo el amor que habían compartido. Esa pérdida dejó cicatrices permanentes, pero también reveló su profunda resiliencia, mostrando que detrás del artista admirado había un hombre capaz de enfrentar el duelo con dignidad y responsabilidad. El diagnóstico de esclerosis múltiple llegó cuando Carlos Olivier tenía apenas 18 años, justo en una etapa en la que la vida parecía llena de posibilidades y planes. Joven, disciplinado y dando sus primeros pasos firmes en la televisión, recibió de los médicos una noticia devastadora acompañada de un pronóstico sombrío. Pocos años de vida y una enfermedad degenerativa que podría afectar su movilidad, su autonomía y sus sueños. Para cualquiera habría sido un golpe demoledor. Para un actor en ascenso y estudiante de medicina, sonaba casi como una sentencia.
Sin embargo, Carlos decidió no permitir que ese diagnóstico definiera quién era. En lugar de rendirse al miedo, transformó la noticia en combustible para vivir con mayor intensidad y propósito. Continuó actuando, estudiando, practicando artes marciales y ampliando sus conocimientos en el área de la salud. La esclerosis múltiple se convirtió en una batalla silenciosa, librada lejos de las cámaras. Muy pocos conocían el esfuerzo físico y mental necesario para mantener el ritmo de grabaciones, compromisos profesionales y estudios. Había días de dolor, agotamiento extremo y limitaciones que exigían adaptación, pero rara vez mostraba debilidad en público. La disciplina que había desarrollado en el karate y su formación médica le dieron herramientas para comprender mejor su cuerpo y buscar alternativas de tratamiento. Esa experiencia personal también lo acercó a las terapias holísticas y complementarias, reforzando su visión integral de la salud. En lugar de ver la enfermedad únicamente como un obstáculo, comenzó a entenderla como parte de su camino, algo que requería equilibrio, conciencia y perseverancia. Con el paso de las décadas, superó ampliamente el pronóstico inicial y vivió mucho más de lo que le habían anticipado. El diagnóstico que pudo haber terminado su historia demasiado pronto terminó revelando su fortaleza interior y su capacidad de resistir con serenidad. Más que una lucha contra la enfermedad, fue una demostración constante de valentía, de alguien que eligió vivir plenamente a pesar de la incertidumbre. Después de atravesar el profundo duelo por la pérdida de Paula de Arco, Carlos Olivier necesitó tiempo para reconstruir su corazón y su vida. El dolor no desapareció de inmediato, pero con los años volvió a abrirse a la posibilidad de amar. Fue entonces cuando conoció a Salka Valentina Picón, una mujer de carácter firme, mente brillante y sólida carrera como abogada penalista y criminóloga. A diferencia del entorno artístico al que él estaba acostumbrado, esta nueva relación nació del respeto mutuo, la admiración y valores compartidos. Salka no pertenecía al mundo de las cámaras ni los estudios, y quizá precisamente por eso aportó equilibrio y estabilidad a un hombre que ya había vivido experiencias intensas. La conexión entre ellos creció de manera serena, basada en diálogo, apoyo y confianza. Carlos encontró en ella no solo compañerismo, sino también seguridad emocional para enfrentar sus desafíos personales y de salud. Juntos formaron una familia y dieron la bienvenida a dos hijos, Salka Elizabeth y Tarek Gonzalo. La paternidad, que ya ejercía con dedicación desde su primer hijo, adquirió una nueva dimensión en un hogar estructurado y armonioso. A pesar de su agenda exigente entre la televisión y la medicina, Carlos hacía un esfuerzo consciente por estar presente y valorar los momentos simples del día a día. La estabilidad familiar se convirtió en su refugio, especialmente mientras convivía con la esclerosis múltiple. El apoyo incondicional de Salka fue esencial durante etapas más delicadas, ofreciéndole fortaleza silenciosa cuando necesitaba mantenerse firme ante el público. Este nuevo capítulo no borró el pasado, pero sí aportó madurez y renovación. En medio de la presión de la fama y las limitaciones de salud, Carlos encontró en su familia el equilibrio que sostuvo su trayectoria. Más que un nuevo romance, fue la consolidación de una base sólida que le permitió seguir viviendo con propósito, serenidad y esperanza. El papel que definitivamente marcó la carrera de Carlos Olivier llegó en 1984, cuando interpretó a Pedro Luis Guerra en la telenovela Leonela. Hasta ese momento ya era un actor respetado, con varios trabajos destacados, pero fue esta producción la que lo convirtió en un ícono a nivel continental. Leonela no era una novela convencional, rompió esquemas al abordar un tema extremadamente delicado para la época, la violencia sexual y las complejas consecuencias emocionales entre víctima y agresor. La historia dividió opiniones y generó intensos debates en toda América Latina. En el centro de la controversia estaba Pedro Luis, un personaje de origen humilde que, después de sufrir humillaciones y maltratos, comete un acto terrible que cambia por completo el rumbo de la trama. El gran diferencial de la actuación de Carlos fue la profundidad emocional que aportó al papel. En lugar de presentar a Pedro Luis como un villano simple y unidimensional, lo mostró como un hombre lleno de conflictos internos, culpa y arrepentimiento.
Su interpretación reveló las contradicciones humanas con una intensidad poco común, haciendo que el público oscilara entre la indignación y la empatía. Esa complejidad fue precisamente lo que convirtió a la novela en un fenómeno tan comentado. Mientras algunos espectadores elogiaban la valentía de la historia por abordar temas difíciles, otros criticaban la trama por supuestamente romantizar relaciones que surgieron de la violencia. Más allá de las críticas, era imposible ignorar la fuerza de su actuación. La química entre Carlos y la actriz Mayra Alejandra también contribuyó significativamente al impacto de la producción, creando escenas cargadas de emoción y tensión dramática. Leonela se convirtió en un éxito masivo de audiencia, cruzó fronteras y consolidó el nombre de Carlos Olivier como uno de los grandes protagonistas de la televisión latinoamericana. Más que un logro comercial, este papel demostró su capacidad de asumir riesgos artísticos y sumergirse en personajes moralmente complejos. Fue un momento decisivo que elevó su carrera a otro nivel y aseguró su lugar en la historia de las telenovelas. Después de consolidar su nombre como uno de los grandes protagonistas de la televisión venezolana, Carlos Olivier decidió ampliar sus horizontes y demostrar que su talento no tenía fronteras. La expansión internacional llegó como un paso natural para alguien que ya era reconocido en varios países de América Latina gracias al éxito de sus telenovelas. Pasó una etapa viviendo y trabajando en Estados Unidos, una experiencia que representó no solo crecimiento profesional, sino también adaptación cultural y nuevos desafíos. En un momento en que pocos actores latinoamericanos lograban abrirse espacio en producciones estadounidenses, participó en episodios de la serie Miami Vice. Un logro significativo que amplió su visibilidad en el mercado internacional. Además de actuar, asumió la conducción del programa El Gran Evento con Carlos Olivier en NBC, fortaleciendo su presencia dentro de los medios hispanos en Estados Unidos. Esta etapa demostró su capacidad de moverse con naturalidad y carisma entre distintos formatos televisivos. Pero su versatilidad no terminaba ahí. Impulsado por su pasión por la música, grabó 2 álbumes de baladas producidos por Emilio Estefan, explorando una nueva faceta artística y demostrando que su sensibilidad también encontraba expresión a través de la voz. Al mismo tiempo, nunca abandonó la medicina, manteniendo su práctica profesional y profundizando sus estudios en terapias holísticas, lo que reforzaba su identidad multifacética. Esta combinación poco común, actor, presentador, cantante y médico, revelaba a un hombre inquieto, siempre dispuesto a aprender y expandir sus límites. Su carrera internacional no fue simplemente una búsqueda de fama, sino una prueba de que el talento acompañado de disciplina puede cruzar fronteras. Al adaptarse a nuevas audiencias y contextos, Carlos reafirmó su capacidad de reinventarse, consolidando una trayectoria marcada por la diversidad de experiencias y el valor de explorar distintos caminos sin perder su esencia. Después de consolidar su nombre como uno de los grandes protagonistas de la televisión venezolana, Carlos Olivier decidió ampliar sus horizontes y demostrar que su talento no tenía fronteras. La expansión internacional llegó como un paso natural para alguien que ya era reconocido en varios países de América Latina gracias al éxito de sus telenovelas. Pasó una etapa viviendo y trabajando en Estados Unidos, una experiencia que representó no solo crecimiento profesional, sino también adaptación cultural y nuevos desafíos. En un momento en que pocos actores latinoamericanos lograban abrirse espacio en producciones estadounidenses, participó en episodios de la serie Miami Vice. Un logro significativo que amplió su visibilidad en el mercado internacional. Además de actuar, asumió la conducción del programa El Gran Evento con Carlos Olivier en NBC, fortaleciendo su presencia dentro de los medios hispanos en Estados Unidos. Esta etapa demostró su capacidad de moverse con naturalidad y carisma entre distintos formatos televisivos. Pero su versatilidad no terminaba ahí. Impulsado por su pasión por la música, grabó 2 álbumes de baladas producidos por Emilio Estefan, explorando una nueva faceta artística y demostrando que su sensibilidad también encontraba expresión a través de la voz. Al mismo tiempo, nunca abandonó la medicina, manteniendo su práctica profesional y profundizando sus estudios en terapias holísticas, lo que reforzaba su identidad multifacética.
Esta combinación poco común, actor, presentador, cantante y médico, revelaba a un hombre inquieto, siempre dispuesto a aprender y expandir sus límites. Su carrera internacional no fue simplemente una búsqueda de fama, sino una prueba de que el talento acompañado de disciplina puede cruzar fronteras. Al adaptarse a nuevas audiencias y contextos, Carlos reafirmó su capacidad de reinventarse, consolidando una trayectoria marcada por la diversidad de experiencias y el valor de explorar distintos caminos sin perder su esencia.